pasar el tiempo, ¿ya? Ahora sí, bueno, buen día a todos y todas. La clase de hoy va a tratar sobre, bueno, vamos a seguir un poco lo que era la editorial, la clase anterior, ya lo que estábamos revisando ayer, ¿ya? Pero hoy día sí o sí vamos a profundizar en distintos aspectos de la editorial, ¿ya? Yo les compartí material como para, lo actualicé en verdad, porque el que le había compartido estaba como hecho para una clase, ahora lo actualicé para que estuviera más completo, así que para que lo puedan revisar igual, ¿ya? De todas maneras se los voy a compartir, ¿ya? Y les recuerdo que vayan anotando la asistencia, sus nombres en el chat, ¿ya? Y como siempre los invito a participar, ¿ya? Muy bien. Lo primero entonces es ir poniendo mucha atención a la lectura, ya porque la idea es que hagamos una lectura crítica. Les voy a volver a leer el texto que les comenté ayer al finalizar la clase, ya para que vayan recordando, ¿ya? Bien, respecto a los objetivos de la clase, ¿cierto? Tenía que ver entonces con análisis crítico de distintos tipos de texto, ¿cierto? Como hemos revisado, analizar, ustedes ya hicieron un primer análisis, ¿se acuerdan? Con el discurso de Chimamanda Adichie, así que ya están más acostumbrados a hacer análisis de texto, ¿ya? Este análisis va a ser bien parecido, va a ser un análisis más completo, ¿ya? Donde vamos a analizar todo lo que influye a nivel sociocultural, es decir, qué está pasando en ese momento, el contexto que hay detrás y cómo influye en la redacción, en este caso de una editorial, ya las características de tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe, ya el género discursivo, es decir, por ejemplo, recordarles que una editorial es el punto de vista de un medio o de un diario, por ejemplo, frente a un determinado tema que esté sucediendo en el último tiempo, es decir, que sea un tema de actualidad, ya, donde de alguna manera se da a conocer la postura del diario o del medio frente a ese tema. ¿Ya? Eso es lo principal. Generalmente no va firmado por un periodista porque representa, en el caso de la editorial particularmente, sí o sí la opinión del medio, ¿ya? Y de alguna manera ahí cumple con esta función de formar opinión, que muchas veces criticábamos, ¿cierto? Y que comentábamos que se estaba perdiendo en los medios de comunicación, ¿ya? Y como siempre, tienen que verificar los razonamientos, si están bien construidos y si la información es veraz, ¿cierto? Y eso siempre hay ciertas características que vamos a comentar que nos permite ver si esa información es veraz o no. ¿Ya? Entonces, el objetivo particular de la clase es aplicar este criterio de análisis crítico a esta editorial, ya con un tema de interés social, ¿ya? Y sobre todo con el tema de los hábitos de consumo, ¿ya? Ayer comentábamos esta editorial que era Consumo con Límites, ¿cierto? Que ya nos ponía una tesis, ¿cierto? Acuérdense que la editorial también es un texto de opinión, por lo tanto, un texto de carácter argumentativo, y como todo texto argumentativo tiene una tesis, ¿cierto? Y esta tesis, ustedes recordarán que era esta idea general debatible, ¿cierto? Que en este caso particular, después les voy a preguntar la tesis porque quiero que ustedes lleguen a esa conclusión, ¿ya? Recordarles que la tesis suele estar al principio del texto o al final del texto por lo general. Bien, vamos al texto. El llamado Black Friday o Día Especial de Grandes Descuentos Comerciales ha arraigado con fuerza las pautas de consumo español en los últimos 5 años, lo que en Estados Unidos se concibió como una solución más o menos imaginativa para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de Gracias. En España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de los potenciales compradores. O sea, ahí recordarán ustedes, si pensamos, o sea, un poco como en la historia de estos Black Friday, que ahora se da como muy comúnmente, como les decía ayer, o sea, que ahora se da casi de manera habitual, ya todos los meses hay como un día, un par de días donde hay descuentos súper especiales supuestamente, pero por ejemplo ahora yo estuve revisando este Cyber Day, que es equivalente ahora, eh, y en realidad los precios no sé, no había muchas cosas que me convencieran, entonces en realidad es más bien algo de mucha publicidad, de mucha exageración, pero en realidad no sé cuán efectivo es, ¿ya? Y por eso después se van a dar cuenta, ¿cierto? Como veíamos ayer, que el emisor de esta editorial lo que hace más bien es sostener en su tesis que tiene que haber mayor fiscalización también, ¿verdad? A estas grandes empresas respecto a lo que están vendiendo, porque en realidad no sé si están cumpliendo realmente las expectativas del consumidor, ¿ya? Bien. Fíjense en los lugares, ¿cierto? Estamos hablando acá, esta editorial está basada en España, ¿cierto? ¿Ya? El Viernes Negro inicia la carrera del consumismo navideño que acaba el Día de Reyes y que se purga durante todo el mes de enero con la famosa cuesta financiera que sufren las familias.
La práctica del Black Friday plantea tensiones económicas y energéticas que hasta hoy las autoridades municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. O sea, además de generar esta sobretasa de endeudamiento, ¿verdad?, en lo económico, también genera mayor gasto energético, por lo mismo no contribuye amigablemente o sustentablemente, si se quiere, al medio ambiente, ¿ya? Porque obviamente al haber mayor cantidad de demanda, ¿cierto? Eh, También el transporte aumenta, la fabricación de productos aumenta el coste energético y todo eso va sumando y generando mayor contaminación también, ¿ya? Sigamos. Em, ya. Los pequeños comercios también se encuentran con el caso de los horarios de apertura en situación de inferioridad, puesto que no pueden competir con las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades, ¿cierto? O sea, ahí también tenemos otra problemática, ¿cierto? Que en este caso pasa a ser secundaria dentro del texto, pero igual se plantea, ¿cierto? Claro, también el pequeño comercio, por ejemplo, acá en Chile diríamos las pequeñas y grandes empresas también se ven de alguna manera afectadas, ¿cierto? Por estos días, ¿verdad? Donde no pueden competir con estas grandes cadenas de comercio. No es obligado ni siquiera, tiene por qué ser razonable, compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio, pero lo cierto es que la implantación de un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y urbanísticos que convendría analizar. Muy bien, sigamos. Ya, cualquier cosa que quieran comentar me van diciendo. El consumo compulsivo, expoliado por rebajas teóricamente fabulosas, ya que es lo que les comentaba, plantea además problemas de defensa de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o cuyos precios están trucados de inicio. Y por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un coste energético, transporte, producción acelerada de artículos, que requieren un consumo elevado de energía, o sea, mayor gasto energético, por ende, mayor contaminación ambiental también. Incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia energética y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. O sea, a nivel mundial, en la actualidad se está haciendo todo lo posible para, de alguna manera, tener un comportamiento sustentable como sociedad. Las organizaciones ecologistas han denunciado con insistencia esta contradicción. El fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto sus advertencias. O sea, imagínense, vean esa imagen, o sea, bueno, es similar a lo que ocurrió con el 10%, pero eso es otro tema. O sea, que la gente igual a veces cuando se les presenta la oportunidad, van al consumo, porque la sociedad nos invita al consumo, o sea, para bien o para mal, los medios de comunicación en la actualidad, sobre todo todo lo que tiene que ver con la publicidad, estimula demasiado el consumo, o sea, vivimos en una sociedad capitalista en extremo muchas veces, y eso a veces lamento yo que se privilegien ciertas cosas por sobre otra situación. A veces privilegiamos lo material, los bienes materiales, por sobre situaciones que tienen que ver con el desarrollo personal. ¿Ya? Entonces son cosas que a veces nos generan estas contradicciones dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? No se trata de mutilar el Black Friday o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera firme y precisa, ahí está, aquí en este párrafo está la tesis del texto, ¿ya? Las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables. Por lo tanto, los ayuntamientos de las grandes ciudades, el de Madrid, el primero, el ayuntamiento son como lo equivalente a los municipios, si no me equivoco, en España, ¿ya? El de Madrid, el primero, tiene la responsabilidad de debatir a fondo las consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales, el equilibrio de las ciudades y, por supuesto, el energético es delicado. Exponerlo a las consecuencias de una competencia intensiva a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece una temeridad. Bien, eso respecto al texto. Esto fue publicado en el diario El País, ¿cierto?, de España, el 29 de noviembre del año pasado. Ya pertenece a un texto de opinión, por eso de carácter argumentativo, el caso de la editorial. Bien, ¿algo que comentar antes de pasar al análisis? Bueno, con el análisis igual van a surgir algunas reflexiones. ¿Quién es el emisor? ¿Quiénes son los enunciadores de esta editorial? ¿Quiénes son los emisores de esta editorial? Tienen que basarse en el medio, porque la editorial representa la opinión del medio. ¿Cuál era el diario en particular? ¿Cómo se llamaba?
para ver si estaban atentos. ¿Cómo se llamaba el diario? No pusieron atención, lo dije recién. Era el diario El País. Ellos son los enunciadores en este caso, ya el diario El País de España. ¿Quiénes son los receptores reales del texto? ¿A quiénes creen ustedes quiénes creen que podrían leer este texto? ¿O va para todo público en general? ¿Qué piensan ustedes? Si es de España, yo creo que para los ciudadanos españoles. Ya, sí, cierto. Sí, sí. Para los ciudadanos españoles sería una buena respuesta. Súper bien. Y los receptores ideales, ¿ya? Porque hay unos receptores que puede llegar, porque la información la podemos acceder todos aquellos que compren el diario, que os informen a través de ese diario, porque es un diario que también está digital. Así que en realidad también podría informarse cualquier persona que quiera saber de temas que está ocurriendo en España, ¿ya? Pero siempre va a haber un receptor ideal. Y ese receptor ideal está de acuerdo al tema que se presenta en el texto. A partir del tema de esta editorial, ¿cuál creen ustedes que es el receptor ideal? Parece que de verdad lo dejó cansado el temblor de ayer, la réplica. ¿Quién serán los receptores ideales, chicos, chicas? ¿A quién irá dirigido especialmente? ¿En quién habrán pensado para esta editorial? ¿A quién va dirigido sobre todo? A las personas consumistas. Ya, a los consumidores, sí, sería una de las posibles respuestas, ¿cierto? Porque de alguna manera, claro, no es que sea un ataque, pero sí nosotros podríamos inferir que quieren hacer un alto al consumo o a ese consumo excesivo, ese consumo que uno no pone límite. Así que sí, los consumistas en general sí seríamos unos potenciales receptores. ¿Y quién más? ¿A quién más intentó increpar, por así decirlo, interpelar esta editorial? En el último párrafo hacen una invitación, por así decirlo, o una exhortación si se quiere. Se la voy a repetir el último párrafo. Dice, no se trata de mutilar el Black Friday o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera firme y precisa las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables. Esa es la tesis. Por lo tanto, los ayuntamientos de las grandes ciudades, el de Madrid el primero, tienen la responsabilidad de debatir a fondo las consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales. Ya, ahí está más claro. ¿Cuál será Puede entonces? ser. ¿Sí? Ay, no sé, es que en serio, yo creo que todos tenemos el cerebro medio en otras, pero puede ser los que son las empresas, los que venden, las Ya. productoras de... Ajá. Sí, las empresas también probablemente también es un público al que va dirigido porque está haciendo una crítica directa a estas grandes industrias, estas grandes empresas comerciales, pero específicamente en realidad va a aquellos que deben regular esto, aquellos que deben regular el comercio, que en este caso en España serían los ayuntamientos, que equivaldrían, si no me equivoco, como les decía, me parece que son equivalentes a los municipios acá en nuestro país, por ejemplo, ya que ellos tendrían que como regular que específicamente que los precios estén bien, que se respete los derechos del consumidor, entre otras cosas. Ya la ley de oferta y la demanda, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces lo que se está interpelando ahí, también un público ideal también podría ser, además de todo lo que han dicho los consumidores, las grandes empresas, también aquellos que deben regular esto. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo se publicó? Bueno, la fecha estaba ahí, sale 29 de noviembre del 2019. ¿Dónde se encuentra? Ya lo comentábamos, Diario El País, ¿cierto? En España, un diario que también tiene un medio digital. ¿Para qué se escribió? ¿Cuál es la finalidad de esta editorial? ¿Cuál es el fin que quiere lograr, que se relaciona con la tesis? regularlo, todas esas ventas masivas. Exacto, eso es, súper bien. Gracias, Fernanda, súper. ¿Y piensan que el enunciador tuvo en mente estos receptores al elaborar el editorial? O sea, yo creo que damos por supuesto que sí, ¿cierto? O sea, cada vez que alguien escribe, ya, ¿cierto? Siempre piensa consciente, sí, yo creo que generalmente igual somos conscientes porque estamos escribiendo para alguien también. Entonces, de alguna manera siempre tenemos en mente un lector ideal.
ya sobre todo los medios, todo lo que tiene que ver con textos periodísticos de los medios masivos de comunicación, siempre están dirigidos y pensados a un público masivo. Por lo tanto, de alguna manera siempre tienen presente quién va a ser el lector ideal, ¿ya? O el receptor ideal, porque no, porque ahora también a veces hay noticias que, claro, se transmiten por otros medios, la televisión también. Bien, aquí algunas respuestas para ir complementando, que están como más detalladas. Claro, el título de esta editorial era Consumo con Límites, el tema que abordaba eran los hábitos de consumo, la editorial era del diario español Cierto El País, ya el 29 de noviembre, sí, el 29 de noviembre del año pasado, claro, los emisores son el comité editorial de este diario en particular, ya, claro, como bien decían ustedes, el diario está dirigido a los españoles, como público, como receptor concreto, por así decirlo, ya, claro, sin embargo, por su carácter de un periódico virtual, como les decía, también podría llegar a un público a nivel mundial, o por todas las personas que se interesen por conocer un poco de la realidad de España, ¿ya? Em, ¿Cuál era el propósito, cierto? Como bien les decía, sobre todo el tema central que buscaba esta tesis de este texto era llamar la atención a las instituciones encargadas de regular el comercio en la ciudad española, ¿verdad? Para que intervengan en este problema, porque da varias aristas de esta problemática, ¿ya? Claro, y respecto a la última pregunta, podríamos señalar que el comité editorial tuvo en cuenta los alcances del texto, principalmente porque trata de un tema que preocupa de modo transversal a distintas sociedades. O sea, eh, eh, este periódico en particular, ¿cierto?, de España, de alguna manera tiene circulación claro, en circulación internacional. Es uno de los periódicos más reconocidos, si no me equivoco, de España, y por lo mismo siempre se sabe que muchas personas de otros países, si quieren informarse de España, van a recurrir a este medio. Por lo tanto, ellos también buscan que los temas que abordan no solamente sean temas propios de España, sino que temas que sean transversales a otras partes del mundo también. Es parte, obviamente, de una forma de llegar como estrategia a mayor cantidad de personas, ¿cierto? O sea, que sea del mayor interés posible, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Dice, ¿qué conozco del medio? ¿Ya? No es necesario que sepan tanto del país, porque a lo mejor no están tan acostumbrados a leer prensa digital, o a lo mejor sí, pero más de nuestro país, más local, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos, ¿cierto?, un poco de cómo funcionan los medios de prensa escrita, ¿cierto? Eso en general tenemos nuestros referentes, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, acá en Chile, El Mercurio, La Última Noticias, ¿cierto? La Cuarta, The Clinic, y bueno, y todos los diarios locales que hay, y algunos más, ¿ya? Claro, el mostrador, en fin, ¿ya? Y ahora sobre todo sabemos que muchos de ellos, la gran mayoría prácticamente, ocupan plataformas digitales también porque saben que es una forma de llegar a mayor cantidad de personas, ¿ya? Pero respecto a este diario en particular, El País, ¿cierto? Entonces es un diario español que se fundó en 1976, obviamente se redacta fundamentalmente en ese idioma, ¿ya? Es el de mayor difusión de España, y cierto, y por lo mismo es uno de los que más trasciende, cierto, hacia el exterior. Su sede está en Madrid, ¿ya? Y tiene una versión global digitalizada, por lo mismo llega a mayor cantidad de personas, ¿ya? Que es la versión más consultada del mundo, ¿ya? Por eso los temas que aborda deben ser transversales y debe responder a esos requerimientos, o sea, que sean temas transversales no solamente a España, sino a nivel mundial, ¿ya? Pertenece al grupo Prisa. Ahí sí que desconozco qué será ese grupo, pero lo voy a buscar. También lo invito a buscar sobre eso. Es considerado como un periódico democrático, surgido 5 meses después de la muerte de Francisco Franco. Eso es bien interesante porque eso habla un poco de la historia de España, ¿cierto? De esta dictadura que hubo en España. En España también hubo dictadura, y fue la dictadura de Franco, ¿ya? Y claro, acá, entonces, claro, es un periódico que responde a estos intereses democráticos, ¿cierto? Y que más representativos de la población española, ¿ya? Pregunta ahora sí, respecto al contexto sociocultural, ¿en qué contexto se está enmarcando esta editorial? ¿Y cómo el contexto influye en las ideas del enunciador? ¿Ya? ¿Cómo influye en la audiencia? Son varias preguntas ahí. ¿Ya? Recuerden que el contexto tiene que ver con el trasfondo o qué es lo que motiva, ¿cierto? En este caso, la escritura de esta editorial. ¿Qué creen que fue el contexto o el trasfondo que estaba, ¿cierto?, tras esta editorial que llevó a que se escribiera? Puede ser el poco control o como desorden que hay con respecto a la venta masiva
que Ujú. son la inflación de precios y esas cosas que los Claro. motivó a... Ujú, eso, es una muy buena respuesta, gracias Catalina. Justamente tenemos acá que los precios estaban probablemente, como les decía, si ustedes se fijan en los Black Friday o en los Cyber Days, ¿cierto? Muchas veces pasa que cometen engaños con las personas y muchas veces los productos realmente supuestamente bajaron, pero en realidad quizá hay que corroborar eso efectivamente. Ya entonces falta mayor regulación ya, justamente, como bien decías Catalina, hay una sociedad mucho más consumista, entonces, donde muchas veces se están pasando a llevar en la actualidad quizás estos derechos del consumidor, ya, y el derecho a la información, a revisar la calidad de producto, entre otras cosas. Entonces, es necesario que exista esa regulación. Entonces, responde un poco la realidad que se está viviendo, esta realidad que tiene que ver con el consumo excesivo actualmente de bienes y servicios. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera opinar sobre esa pregunta? Repito la pregunta, dice, ¿en qué contexto se marca la editorial? ¿Cómo el contexto influye en las ideas del enunciador? ¿Y cómo influye en la audiencia? Sabemos, ¿cierto?, que siempre todas estas ideas que están circulando, o sea, actualmente vivimos en una sociedad que privilegia, ¿cierto?, cierta, cierta calidad de vida o ciertos estándares de vida, lo cual no está mal. Sin embargo, cuando caemos en los extremos, ¿cierto? En este caso, muchas veces el consumismo está asociado a una suerte de individualismo, una suerte de idea, una sociedad que piensa altamente en la productividad, donde si no eres capaz de producir, de tener los bienes básicos, los esenciales, como que de alguna manera eres excluido de la sociedad. O sea, nuestra sociedad, si vemos más allá, es una sociedad altamente competitiva, altamente capitalista, ya no solamente la sociedad española, sino varias sociedades del mundo en general, ya que de alguna manera nos regimos sobre esta idea de siempre abarcar y acaparar mayor cantidad de cosas, ya como si acaparar y comprar y realmente solucionara ciertos problemas, ya. Entonces, de alguna manera, el contexto siempre no, lo que pasa en la sociedad influye claramente en los temas que hay que discutir. ¿Ya? Muy bien. Respecto al género discursivo, en este caso dijimos que era una editorial, ¿cierto? Dijimos que era, por lo tanto, un texto de opinión de carácter argumentativo, ¿ya? Y a partir de lo que ustedes ven acá, ¿cómo sienten o cómo ven que se reflejan las características de este tipo de texto acá? ¿Qué ven, qué les llamó la atención de esta editorial? ¿Les llamó la atención algo o no les llamó la atención nada? ¿O qué podrían decir, agregar algún detalle más a partir de lo que leímos, de las características de esta editorial? Me llama la atención que sea una crítica tan directa al ayuntamiento o lo que sería el equivalente aquí a una municipalidad. Ujú, Generalmente los diarios se tienden a guardar ese tipo de opiniones, no son tan como específicos, ni mucho menos. ujú. Excelente, súper No sé bien. si decirlo Igual, valiente, pero Ujú. sí directo. Ya, muy bien. sí, igual tengo un comentario parecido que me llama la atención, que Ujú, hagan un artículo especialmente criticando la como sistema económico y comercial, ya que eso igual hasta cierto punto les influencia y les rebota, ujú. porque todos los medios se ven también beneficiados. Por ejemplo, en la tele sí, yo creo que todos están conscientes de que los precios están inflados, pero aún así promocionan todo el mes Cyber Day, Black Friday, cosas así. Claro. O sea, en el mismo diario pueden poner propagandas de Cyber Day, pero no, o sea, lo están criticando, eso me llama mucho la atención. Eso es bien interesante todo lo que están señalando, ya, porque, bueno, ¿por qué podríamos pensar que este medio a lo mejor quizá no es la tónica en todos los diarios españoles? Pensemos que este es el diario de mayor circulación español y el de mayor circulación a nivel mundial de España, pero inclusive quizá ahí me entró la duda en la respuesta que había, si es que era uno de los de mayor circulación a nivel internacional, y de ser así tiene mucho peso, ¿ya? Y por lo mismo, al tener un mayor peso, de alguna manera, un mayor peso social, ¿ya? Y quizás por lo mismo también las personas lo leen con mayor frecuencia, y que es un medio que busca reflejar la realidad y busca quizás también siempre velar por el ciudadano,
¿ya? Entonces, en España pasa, por lo que yo he visto, no he tenido la suerte de visitar España, pero por lo que yo he visto en general de la cultura española, sobre todo en el último tiempo, en las últimas décadas, intentan como, tienen muy arraigado esta cultura democrática, de manifestarse por los derechos civiles, los derechos sociales. Entonces, yo creo que todos estos medios, en el fondo, lo que buscan es reflejar esa ciudadanía. Ojalá acá en Chile también tuviésemos medios mucho más democráticos, que escucharan mucho más la voz del pueblo, que velaran por su interés. O sea, eso sería como un poco lo ideal y lo que uno esperaría de los medios de comunicación. Lamentablemente sabemos que no, que la realidad dista mucho de lo que esperamos, ¿ya? Pero justamente acá tenemos un buen reflejo de lo que podría ser un buen medio de comunicación donde busca informar, donde busca formar opinión, ya, porque claramente acá está buscando que los consumidores reflexionemos igual sobre nuestros hábitos de consumo, o sea, ponerle límite al consumo, o sea, está bien consumir, no es que sea malo, o sea, es parte ya, bueno, de nuestra sociedad, pero también tenemos que ponerle ciertos límites porque también nos afecta, o sea, afecta, y aquí ponen varias como consecuencias, por ejemplo, las consecuencias energéticas o la sustentabilidad, las consecuencias a nivel urbanístico, las consecuencias a nivel social, y eso todo lo que se refleja en la publicidad, en la propaganda, en fin. Entonces, de alguna manera, trae consecuencias no siempre positivas para la ciudadanía, despierta esta idea de la competición, genera probablemente mayor desigualdad, no hay un marco regulatorio, o sea, son varias situaciones que se presentan acá que es bien interesante que se critiquen. Y sí, concuerdo con ustedes de que es bastante valorable que un medio como este vaya tan directo y sea tan directo e interpele justamente a estas grandes empresas, en este caso particular también al ayuntamiento. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Eh, Siguiente pregunta. Construcción de razonamientos. ¿Cuál es la postura del emisor respecto del tema que le preocupa y qué argumentos usa el enunciador para sostener su postura? O sea, ¿qué argumentos da acá? Ya he señalado alguno, pero quiero que me lo digan ustedes, que en sus palabras, ¿qué argumentos entonces se dan en esta editorial para sostener la postura o sostener la tesis, ¿cierto? Acá. ¿Qué argumentos se dan? En El sus palabras, ¿sí? endeudamiento que tiene la gente a raíz del Black Friday. Ya, sí. O sea, no lo dice directamente, pero está implícito, porque también está hablando de las consecuencias de todo tipo. Al hablar de consecuencias sociológicas, también podríamos pensar que también abarcaría el endeudamiento. Sí, también, sí. ¿Qué otros argumentos están presentes? La irregularidad que tienen las ofertas. Ya, también, muy bien, sí. ¿Cuál otro ven? Las consecuencias a nivel de las ciudades, ya a nivel energético, decíamos, del medio ambiente, ya. Ujú. Los problemas de defensa de los consumidores, ya esto de que muchas veces ahí llegan productos que no tienen la garantía necesaria o cuyos precios están cambiados desde el inicio o trucados, como dicen ahí, ya. Em, claro, todo el coste energético del transporte, ya, algunos de los argumentos que acá se mencionan, ya. Muy bien. Y ¿ustedes creen que este diario, con la información que entrega, con los datos, qué datos concretos de alguna manera nos hacen creer, cierto, pensar que esta información es veraz? ¿Qué criterios, claro, qué criterio utiliza este diario, piensan ustedes, para sustentar con veracidad, cierto, lo que se dice? Les doy una pista. Todo aquello que le da veracidad a la información tiene que ver con datos concretos, ya con los hechos objetivos, no con la opinión, sino con los hechos objetivos. ¿Qué situaciones son comprobables acá de alguna manera, de lo que relataba esta editorial? Por ejemplo, si bien acá se mencionan, dice
claro, que se ha arraigado con fuerza en las pautas del consumo español en los últimos 5 años, ¿ya? Eso ya, es claro, está interpelando a eso, pero quizás podría haber agregado alguna estadística, quizás eso hubiese de alguna manera reafirmado más todavía lo que se dice, ¿ya? Porque aquí solamente está enunciando claro, que está arraigando con fuerza en los últimos años, pero no hay como una estadística que muestren acá al menos de cómo han variado los hábitos de consumo español. Probablemente el trasfondo es que efectivamente ha aumentado el consumo en España y en el mundo en general ha aumentado el consumo en los últimos años, ¿ya? Pero aquí, sin embargo, no muestran estadísticas. Quizá ahí eso es un detalle que podría haber sido interesante, ¿ya? Claro, ahí también habla de esto de la realidad de Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí es otra forma de darle veracidad a la información porque habla de cómo surgió, del origen, ¿cierto? Del Black Friday, ¿cierto? O del actual Cyber Day, o Cyber Day, ¿cierto? Claro. Después habla más o menos de las fechas concretas en las que surgió, como el Viernes Negro, o el Día de Reyes, ya el hecho de nombrar de nombrar al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, también le da cierta veracidad a la información, entre otras cosas, ¿ya? Todos esos datos más bien concretos, ¿cierto? Le da veracidad a la información, ¿ya? Bien. Y por último, pregunta para ustedes, ya para ir cerrando ya la clase. ¿De qué manera, cierto, la editorial refleja lo que ustedes saben de este medio de comunicación? ¿Qué podríamos inferir acerca de este medio de comunicación? O sea, de este diario en particular. ¿Qué podríamos inferir? O sea, ¿cómo será este medio? Si bien quizá a lo mejor no han leído otras, por ejemplo, noticias o otros textos periodísticos de este medio, pero ¿cómo creen que van a abordar los otros temas? ¿O qué tema abordará por lo general este medio? Algo ya decían delante e iban súper bien encaminados. ¿Qué más podrían decir? Personalmente yo había leído otras noticias de este diario. ¿Ya? ¿Y cómo son las Mm, noticias de este medio, por lo que podría comentar? yo encuentro que siempre como que tocan temas variados. ¿Ya? No son así como politizadas, de hecho como ahora mismo son súper como francas, directas. Ujú. Y Y, a su manera igual encuentro que son como objetivas, o sea, acá no sé, como hubiese sido en Chile, no se preocupan de andar criticando y dándose vuelta por ejemplo, acá en tomar el ayuntamiento como foco, sino claro. que dan muchos antecedentes como que lo abordan. Quizás no usaron tanto en esta ocasión y en general me da la sensación datos empíricos, Ujú. así como que uno dijera, ah, ya, son tal y tal, pero sí son muy descriptivos. Ya, súper bien, súper buenas acotaciones. Ahí tenemos hartas cosas Previsión del interesantes, país. ¿sí? Sí, súper, entonces descriptivos, tratan una variedad de temas, son más democráticos también, no, claro, no son más objetivos, ya, bien, bien Tabata, no solamente se centran en lo que va a pensar o lo que van a causar, porque acá en Chile tenemos la impresión de que los medios siempre están pensando, hoy, ¿qué va a provocar esto? ¿Qué va? Lamentablemente en Chile yo siento que los medios de comunicación resguardan demasiado los intereses de algunos grupos sociales. Entonces, esa es una problemática porque realmente si vivimos en democracia, la democracia tiene que pensar en el bien de la ciudadanía, no en el interés de determinados grupos sociales. Entonces, eso quizá es una de las cosas más destacables de este medio. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Qué más creen que podríamos inferir de este medio de comunicación? Ujú. Bueno, que un medio más crítico también, un medio mucho más crítico, que promueve, como decíamos, el hecho de formar opinión, ¿cierto? En la ciudadanía, ya, velar por los intereses de la población, ya. Así que de alguna manera, claro, habría sería interesante consultar un poco la línea editorial de este medio, ya, sería bien interesante, ya. Ahora una pregunta que en realidad la hemos reflexionado, pero ahora seamos más concretos. Dice, ¿cómo podría ser abordado el mismo tema en otro medio de comunicación? ¿Ya? Escojan un medio que conozcan y expliquen a lo menos 3 diferencias que se deberían producir. Pensemos en nuestros medios más locales, en el Mercurio, en la Última Noticia, en The Clinic, La Cuarta o en alguna otra que ustedes conozcan de acá de Chile. ¿Qué principales diferencias creen que habrían, ¿cierto? Al estos medios abordar este mismo tema del consumo, ¿cierto? Ya, ¿cómo creen que se abordaría acá en los medios locales, en los medios de Chile? ¿Cómo creen, qué diferencias creen que ustedes que se presentarían? Yo creo que
contrario de allá, en vez de criticarlo, lo alentarían. ¿Ya? Harían como publicidad, se podría Pienso lo decir, mismo. Sí, porque igual tie- es un tema comercial, o sea, los medios igual venden. Entonces, yo creo que no les convendría como criticarlos, siendo que a ujú, pesar de que yo no comparto lo que dice el diario, de que porque hay Black Friday significa que aumenta el consumismo, porque yo siento que no porque haya algo significa que la gente sí se puede tentar, obvio, porque son ofertas irresistibles, entre comillas, ujú, pero no creo que porque haya algo significa que va a aumentar eso, ya. pero otra cosa. Ya, muy bien. Sí, cierto. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, ahí, respecto a eso, claro, yo también pienso que acá en mucho, o sea, muchos de los diarios, no sé si todos, quizás de Clinic no, porque por ejemplo de Clinic tiene otra línea editorial que es como más bien crítico, ya, quizás de los medios que aquí mencioné de Clinic sería como el más crítico y el que más se podría asemejar, entre comillas, y quizás mucho más mordaz, mucho más directo, mucho más irónico y más gráfico sería de Clinic frente a este tema. Probablemente no es por estereotipar, pero la última noticia y la cuarta, lo más probable es que incentiven claro, como bien decían, le den mayor sentido a la publicidad, ¿verdad? De cierto presente en relación a esto del Cyber Day o Cyber Day Friday, del Black Friday. Entonces, claro, lo más probable es que incentiven mayormente el consumo. ¿Ya? El mercurio, no sé, habría que pensar ahí cómo podría reaccionar el mercurio frente a estos temas. Mm, ¿Cómo creen que reaccionarían estos medios? ¿O qué más creen que pasaría? ¿Qué más, cómo sería la forma de reacción? Qué más creen? ¿Cómo se imaginan que podrían? Bueno, de hecho sería tan fácil como como tomar un ejemplo, ¿cierto?, de estos medios, ¿ya? Y ver cómo lo escriben, ¿ya? Por ejemplo, ver cómo abordaron ahora mismo esta misma semana que pasó el Cyber Day, ¿ya? Porque de hecho eso podrían hacer, ¿ya? Sería interesante hacerlo, y ahora por temas de tiempo no vamos a alcanzar, pero podrían hacerlo igual. O si me dan un segundo, una vez alcanzo a mostrárselo. ¿Pero alguien más quiere comentar?